¿Sabías que esta semana tuvimos más casos, más fallecidos y realizamos menos pruebas por COVID-19? Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Derek Liao y esta semana analizaremos la situación del COVID-19 en Panamá. El análisis de la semana epidemiológica 53, que comprende del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021, es realizado por la Universidad de Panamá, específicamente la Facultad de Medicina. Repasando qué sucedió la semana pasada, podemos observar que registramos máximos históricos en el número de casos. Tuvimos aumento de casos, disminución de pruebas y aumento de fallecimientos. Recordemos que desde el 6 de noviembre, acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, observamos un cambio en la tendencia en los casos y desde el 10 de noviembre en el número de fallecimientos, lo cual publicamos el 17 de noviembre de 2020 en un comunicado. El 3 de diciembre, hace ya 30 días, se inicia el toque de queda de 9 p.m. a 5 a.m. en Panamá Oeste y el 8 de diciembre, hace 25 días, en la provincia de Panamá. Este es el comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá ante la reaceleración de la pandemia viral, la respuesta individual y familiar que se publicó el 17 de noviembre, en el que indicábamos que habíamos iniciado ya una fase de reaceleración de la pandemia causada por el SARS-CoV-2. El informe de situación de Panamá, publicado por la Organización Panamericana de la Salud el 29 de diciembre de 2020, indica que teníamos para esta fecha 43% de disponibilidad en camas de sala en los hospitales, 29% de disponibilidad en camas en UCI y semi-UCI y 58% de disponibilidad en ventiladores. Estas cifras debemos recordarlas ya que la veremos más adelante. En cuanto a la situación actual, podemos observar que en las barras azules están los casos por semana epidemiológica, las barras anaranjadas las pruebas y esta línea gris son los fallecimientos. Para esta semana, del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021, presentamos 23.040 nuevos casos, lo cual representa un incremento de 3.900 casos con respecto a la semana previa, un incremento del 20.4%. En cuanto a las pruebas, presentamos 81.910 pruebas realizadas, lo cual representa una disminución de 10.382 pruebas con respecto a la semana previa, la cual representa una reducción de 11.2%. En cuanto a los fallecimientos, registramos 304 fallecimientos por COVID-19, lo cual representa 32 fallecimientos más que la semana previa, o sea, un incremento de 11.8%. En cuanto a la curva de distribución de los casos reportados por media móvil de 7 días, quiero comentar que la mayoría de las gráficas que veremos están representadas en medias móviles simples de 7 días. Vemos que al inicio tuvimos una fase de aceleración de la pandemia, luego una meseta, otro repunte, un descenso, una estabilización y actualmente estamos en este repunte. Para el día sábado, 2 de enero de 2021, presentamos 251.764 casos, promediando 3.291 casos diarios esta última semana epidemiológica 53, lo cual representa 78.4 casos diarios por 100.000 habitantes. Hay que recordar esta cifra ya que la veremos en otras gráficas, la utilizaremos para comparar. 78.4 casos diarios por 100.000 habitantes. Esta es la misma gráfica que acabamos de observar, lo único que hemos agregado, además de eso, ciertas intervenciones que se realizaron a lo largo del tiempo. Podemos ver, como ya comentamos, actualmente presentamos 78.4 casos por 100.000 habitantes por día. Aquí vemos que la última fecha en la que manejamos un caso por 100.000 habitantes por día fue alrededor de la semana del 22 de marzo. Esto representa 42 casos diarios. Al inicio de la pandemia tuvimos una fase de aceleración donde implementamos una primera cuarentena, luego una segunda cuarentena, pero esta ya regida por sexo. Luego tuvimos una fase de estabilización y cuando nos encontramos en 4 casos por 100.000 habitantes por día, decidimos hacer la apertura de bloques económicos 1. Luego de eso tuvimos una nueva aceleración y a los 9 casos por 100.000 habitantes por día se realiza la apertura del bloque 2. Seguimos con la reaceleración de la pandemia hasta alcanzar
el pico máximo en ese momento, al inicio de la pandemia, de 27 casos por 100.000 habitantes por día. Luego tuvimos una disminución de los casos y cuando presentamos 24 casos por 100.000 habitantes por día, se inicia la apertura de actividades económicas. Ya no era por bloques, sino por sectores económicos y ciertas medidas de flexibilización como reiniciar el toque de queda. Cuando nos encontramos en 15 casos por 100.000 habitantes por día, se abre el comercio presencial. Luego, cuando estamos en 17 casos por 100.000 habitantes por día, se realiza la apertura del aeropuerto. Y como vemos acá, a lo largo del tiempo, hemos continuado con una nueva fase de reaceleración de la pandemia y actualmente nos encontramos en 78 casos por 100.000 habitantes por día. En cuanto a las pruebas y el porcentaje de positivos, observando que las barras azules que vemos acá son el promedio móvil de pruebas diarias, recordando que son medias móviles simples de 7 días, y esta línea amarilla representa el porcentaje de positividad en media móvil simple de 7 días. Podemos observar que el total de pruebas hasta el día sábado, 2 de enero de 2021, era 1.324.185 pruebas realizadas. Nuestro punto más alto en cuanto a positividad fue 38%, que fue acá a mediados de julio. Luego caímos y a finales de octubre, como podemos ver acá, alcanzamos alrededor de 10% de positividad. Desde el 10 de octubre hemos ido en ascenso hasta encontrarnos actualmente en 28.1% de positivos para esta semana 53. Desde ese mismo finales de octubre podemos ver que el número de pruebas ha ido incrementándose hasta las últimas 2 semanas que hemos visto un descenso. Y actualmente estamos en 11.701 pruebas diarias en esta semana epidemiológica 53. En cuanto a los casos activos, podemos observar que para el día sábado presentamos 47.967 casos activos, la cifra más alta registrada desde el inicio de la pandemia. Podemos observar que desde mediados de julio, como vemos acá, hasta mediados de septiembre registrábamos alrededor de 25.000 casos activos. Luego tuvimos un descenso y actualmente estamos en esta cifra. De estos 47.000 casos activos, 45.043 están en aislamiento domiciliario, 625 están en aislamiento en hoteles, hospitalizados en sala 2.084, mientras que hospitalizados en UCI 215. Queremos destacar que estas dos cifras de hospitalizados en sala y hospitalizados en UCI son las cifras más altas registradas desde el inicio de la pandemia. Como podemos observar, en esta gráfica vemos que las barras azules representan los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y las barras anaranjadas los pacientes hospitalizados en sala. Vemos que nuestro punto más alto previo, que fue al inicio de la pandemia, que fue a mediados de agosto, como podemos observar acá, registrábamos alrededor de 1.650 pacientes hospitalizados por COVID-19. Pero luego del descenso que observamos, hemos estado desde inicios de noviembre, como podemos observar acá, en una fase de aceleración, un incremento en los pacientes hospitalizados, encontrándonos hasta el día sábado 2 de enero de 2021 en 2.299 pacientes hospitalizados, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En cuanto a las muertes por COVID-19, hasta el día sábado, totalizamos 4.103 fallecimientos, siendo nuestro punto más alto previo en la pandemia 30.3 muertes por día, lo cual representa 7.2 muertes por millón de habitantes, que fue el 24 de julio. Recordando que esto es por media móvil simple. Aquí podemos observarla en la línea amarilla. Y para esta semana hemos promediado 43.4 fallecidos diarios, lo que representa 10.3 muertes por millón de habitantes. En cuanto a los casos de COVID-19 según grupo etario, podemos observar que el grupo de menos de 20 años presenta más de 42.000 casos, de 20 a 39 más de 101.000,
40-59 más de 73.000, 60-79 más de 28.000 y el grupo de 80 más años más de 5.000 casos. Pero debido a que cada grupo etario, su población es diferente, tenemos que tomarlo en consideración para poder hacer una comparación objetiva entre cada grupo etario. Según la estimación poblacional para el 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el grupo de menos de 20 años representaba una población de 1.4 millones de habitantes, mientras que el grupo de 20 a 39 alrededor de más de 1.2 millones de habitantes, el grupo de 40 y 59 años casi el millón de habitantes, el grupo de 60 a 79 años más de 444.000 habitantes y el grupo de 80 o más años más de 87.000. Como podemos observar, cada grupo etario, iniciando desde el más joven hasta mayor edad, va en descenso su población. Tomando en consideración esto, los casos de COVID-19 por grupo etario por 1.000 habitantes, podemos observar que el promedio hasta el día sábado era de 59 casos por 1.000 habitantes. Vemos que el grupo de menos de 20 años está muy por debajo de este promedio, mientras que los otros 4 grupos etarios a partir de los 20 años está por encima del promedio de 59 casos por 1.000 habitantes. En esta gráfica, en cual observamos los casos por 100.000 habitantes por día, vemos una línea negra, la cual representa 78 casos por 100.000 habitantes por día, el cual es el promedio semanal que observamos a nivel nacional, en una de las primeras gráficas que vimos. Aquí podemos observar que todos los grupos etarios presentaron para esta última semana epidemiológica un incremento, viendo que la barra azul representa hace 4 semanas, la barra anaranjada hace 3, la barra gris hace 2 y esta barra amarilla es esta semana epidemiológica del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021. Como comentamos, podemos observar que todos los grupos etarios presentaron un aumento en los casos por 100.000 habitantes por día. Vemos que el grupo de menos de 20 años está muy por debajo del promedio semanal y los otros 4 grupos etarios están por encima del promedio nacional para esta semana. El grupo de 20 a 39 años se encuentra en 108, 40 a 59 en 96 casos por 100.000 habitantes por día, 60 a 79 en 88 y 80 o más años, 85 casos por 100.000 habitantes por día. En cuanto a las muertes por COVID-19, el grupo de menos de 20 años presenta hasta la fecha 27 fallecidos, el 20 a 39 194, 40 a 59 807, el grupo de 60 a 79 2002 y el grupo de 80 más años 1073. Observándolo según su población, podemos ver que el promedio nacional está en 96 muertes por 100.000 habitantes, estando el grupo de 60 a 79 de 80 o más años por encima de este promedio nacional que representa esta línea negra. Y esto es debido a la tasa de letalidad. Esta gráfica podemos observar la tasa de letalidad de COVID-19 por grupo etario ajustada con los casos de hace 2 semanas. O sea, tomamos en consideración los fallecidos de esta semana y lo correlacionamos con los casos presentados hace 2 semanas. Podemos ver que de arriba hacia abajo el grupo de 80 o más años es el que presenta la tasa de letalidad ajustada más alta con 23%. Y el siguiente es el grupo de 60 a 79 años con un 8.5%. Esto representa que de cada 1.000 pacientes reportados infectados por COVID-19 en este grupo de 80 o más años, 230 han fallecido. De cada 1.000 pacientes reportados infectados por COVID-19 en el grupo de 60 a 79 años, 85 pacientes han fallecido. De cada 1.000 pacientes reportados infectados por COVID-19 en el grupo de 40 a 59 años, 13 han fallecido. De cada 1.000 en el grupo de 20 a 39 años, 2 han fallecido. Y de cada 1.000 en el grupo de menos de 20 años, 1 ha fallecido. En esta gráfica podemos observar la tasa de letalidad semanal de COVID-19, también ajustada con los casos de hace 2 semanas. Destacando que la tasa de letalidad ajustada nacional sería del 2%. Vemos acá una línea negra, la cual representa este 2% que acabamos de comentar. Podemos destacar que desde la semana del 15 de agosto, la tasa de letalidad semanal se ha mantenido en 2 o por debajo de 2, como podemos observar acá. Y esta semana está en 1.6%.
En cuanto al número reproductivo efectivo de los casos, en la Universidad de Panamá hemos calculado para esta semana un RT en 1.10, estando la semana pasada en 0.98. Y en cuanto al número reproductivo efectivo, pero en este caso de los fallecidos por COVID-19, la semana pasada habíamos calculado que está en 1.27 y para esta semana está en 1.05. Hay que destacar que desde hace 41 días el RT de fallecidos está arriba de 1, como podemos observar en esta línea. El Imperial College London, el cual realiza un análisis a nivel mundial de la situación de COVID-19, según sus modelos matemáticos, ellos clasifican los diferentes países, su situación en la pandemia, ya sea declinando, estable o en crecimiento lento, en crecimiento y una tendencia que no está clara. Podemos observar que para Panamá, déjenme hacer zoom, como podemos observar, Panamá, según su modelo matemático, para los últimos datos de la semana pasada, indica que estábamos en crecimiento. Ahora procederemos a realizar el análisis en cuanto a las provincias y comarcas. Antes de continuar, vamos a repasar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas para protegernos y proteger a los demás del COVID-19. Primero, recordar la correcta utilización de mascarillas cubriendo la nariz y la boca. Además, mantener el distanciamiento físico. Acá en Panamá recomendamos por lo menos 2 metros de distanciamiento físico. Recordar no tocarse la cara ni la boca y lavado de manos frecuente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Además, desinfectar superficies frecuentemente tocadas. Continuando, podemos observar que en cuanto a los casos reportados por provincias y comarcas, la provincia con más casos es la de Panamá, con más de 124.000. Mientras que la siguiente es la de Panamá Oeste, con más de 48.000 casos. Y de tercer lugar está la provincia de Chiriquí, con más de 21.000 casos. Pero cada provincia tiene una población diferente. Por lo tanto, si consideramos esto, los casos reportados por provincias y comarcas por 100.000 habitantes, podemos observar que Darién es la provincia más afectada por 100.000 habitantes con 8.899 casos, mientras que la provincia de Panamá Oeste presenta 8.334 casos por 100.000 habitantes. Le sigue Panamá con 7.780. Estas tres provincias están por encima del promedio nacional de 6.054 casos por 100.000 habitantes. Luego le sigue en orden la provincia de Veraguas, Chiriquí, Herrera, Colón, Coclé, la comarca Gunayala, la provincia de Los Santos, la provincia de Boca del Toro y la comarca Nové Buglé. Pero, ¿qué ha sucedido en las últimas 4 semanas? Recordando que la barra azul es hace 4, la barra anaranjada hace 3, la barra gris hace 2 y la barra amarilla es esta semana epidemiológica 53 del 27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021, podemos observar que todas las provincias, excepto la provincia de Boca del Toro, la comarca Gunayala y la comarca Nové Buglé, presentaron incremento con respecto a la semana previa. Como podemos observar aquí, una línea negra, y esta línea representa el promedio semanal nacional, que fue de 78 casos por 100.000 habitantes por día. Vemos que resaltados con una estrella roja están las provincias de Darién, de Herrera, de Panamá y Panamá Oeste, que están por encima de este promedio nacional, como podemos observar, mientras que las siguientes provincias que están marcadas con una estrella amarilla son las que están por encima de 20 casos por 100.000 habitantes por día, que son la provincia de Chiriquí, la de Coclé, la de Colón, Los Santos y la de Veraguas, como podemos observar. Destacando que esta semana, como comentamos, la provincia de Darién es la provincia más afectada con 148 casos por 100.000 habitantes. Le sigue la provincia de Panamá Oeste con 103, la provincia de Herrera con 102 y la provincia de Panamá con 101 casos por 100.000 habitantes por día. Cabe destacar que hace 30 días iniciamos el toque de queda de 9 a 5 en la provincia de Panamá Oeste y hace 25 días en la provincia de Panamá. Comparándonos con el mundo, podemos observar los casos diarios por millón de habitantes en los últimos 7 días. Podemos ver que para esta última semana epidemiológica nos encontramos en el puesto número 4 a nivel mundial, mientras que la semana pasada estábamos en el 5.º puesto.
Además de eso, podemos destacar que Panamá es el primer país en esta posición a nivel del continente americano, o sea, con más casos por millón de habitantes. Para esta semana epidemiológica, 53. Mientras que en cuanto a fallecimientos, igual por millón de habitantes, en esta última semana, podemos observar que Panamá se encuentra en el puesto número 11, mientras que la semana pasada estaba en el puesto número 13, destacando que Panamá es esta semana epidemiológica 53 el primer país o el país con más fallecidos por millón de habitantes en el continente americano, como podemos observar que no hay ninguno arriba de nosotros a nivel mundial. En cuanto al pronóstico, nosotros hemos estado dando seguimiento al comportamiento de la pandemia utilizando proyecciones del Laboratorio Nacional de Los Álamos, el cual realiza una proyección a 6 semanas. Vemos que tenemos 4 líneas, una línea gris que es el peor escenario según el Laboratorio Nacional de Los Álamos, una línea anaranjada que es el escenario intermedio y una línea azul que es el mejor escenario. Tenemos una cuarta línea que la catalogamos escenario real, que es el comportamiento que hemos estado observando. Y para el miércoles, ya que estas actualizaciones se hacen miércoles a miércoles, podemos observar que los casos se presentaban muy cerca del peor escenario, el cual para el 13 de enero era de 292.941 casos reportados. Igualmente hacemos el mismo análisis para los fallecimientos reportados, teniendo igual las mismas 4 líneas: línea gris peor escenario, línea anaranjada escenario intermedio, línea azul mejor escenario. Podemos observar que la línea amarilla, que es el escenario real, para esta última semana superó el peor escenario pronosticado por el Laboratorio Nacional de Los Álamos con los datos del 2 de diciembre, que era tener para el 13 de enero de 2021 4.492 casos. Ahora analizaremos las consideraciones para implementar y ajustar las medidas sociales y de salud pública en el contexto del COVID-19 publicados por la Organización Mundial de la Salud el 4 de noviembre. En esta publicación ellos clasifican los casos de COVID-19 en los países dependiendo de diferentes categorías. Primero podemos observar sin casos o sin casos activos, con casos importados o casos esporádicos, conglomerado de casos y transmisión comunitaria, la cual la subdividen en 4 niveles. Nivel 1 es baja incidencia en los últimos 14 días, nivel 2 moderada incidencia en los últimos 14 días, nivel 3 alta incidencia en los últimos 14 días y nivel 4 muy alta incidencia en los últimos 14 días. Según los criterios que ellos tienen para poder clasificar la transmisión comunitaria, el primer criterio, que es de la tasa de hospitalización, que son nuevas hospitalizaciones por COVID-19 por 100.000 habitantes, no tenemos datos ya que esto no están suministrados en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud. Destacando que todo el análisis que hemos observado es con los datos que publican en sus cuentas oficiales, o sea, son los datos que están a disposición del público en general. En cuanto a la mortalidad, que sería el número de muertes atribuidas a COVID-19 por 100.000 habitantes por semana en las últimas 2 semanas, podemos observar que nos encontramos en la transmisión comunitaria nivel 4 con más de 5 fallecidos y nos encontramos en 6.86 por 100.000 habitantes. En cuanto a la incidencia de casos, también nos encontramos en este nivel 4, que está por encima de 150 casos y nosotros presentamos 502 por 100.000. En cuanto a las pruebas, que la clasifican en porcentaje de positividad en las últimas 2 semanas, vemos que también estamos en transmisión comunitaria nivel 4, estamos por encima del 20%, presentando 24%. Por lo tanto, podemos considerar que la transmisión a nivel de Panamá, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es transmisión comunitaria nivel 4, o sea, incidencia muy alta. En cuanto a los indicadores de la capacidad de respuesta de la Organización Mundial de la Salud, según la capacidad de cuidados clínicos, que se mide por la proporción de camas ocupadas en los hospitales, observamos al inicio que, según la última publicación de la Organización Panamericana de la Salud, teníamos menos del 75% de las camas ocupadas. Por lo tanto, clasificaremos en capacidad de respuesta adecuada. En cuanto al desempeño del cuidado clínico, podemos observar que se mide en cuanto a la tasa de fatalidad de los casos resueltos, los cuales involucran todos los casos excepto los activos, o sea, los casos recuperados y los fallecidos,
hemos notado en la Universidad de Panamá que la tendencia se ha mantenido estable. Por lo tanto, en este apartado sería capacidad de respuesta moderada. En cuanto a la capacidad de respuesta de salud pública, que se mide en número de personas que se realizan pruebas por 1000 habitantes por semana, en las últimas 2 semanas, podemos ver que estamos en capacidad de respuesta adecuada, con 2 o más. O sea, y estas últimas 2 semanas presentamos 21 por 1000 habitantes. Según el nivel de transmisión y la capacidad de respuesta, la Organización Mundial de la Salud da algunas recomendaciones. Como podemos observar, Panamá se encuentra en transmisión comunitaria nivel 4 y la capacidad de respuesta vimos que tuvimos un apartado en moderada. Pero también estamos destacando el número 4 que involucra transmisión comunitaria muy alta y capacidad de respuesta limitada, ya que las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en este nivel situacional 4 son muy similares a las implementadas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste para este inicio de año. Como podemos ver en este nivel de situación 4, la Organización Mundial de la Salud indica que en este nivel reducir la transmisión en la comunidad va a ser un reto. Medidas más estrictas de restricción de movilidad y medidas relacionadas se deben realizar para disminuir significativamente el número de encuentros entre las personas. Estas medidas deben estar limitadas geográficamente donde sea necesaria. Deben tener un tiempo limitado y deben estar enfocadas a ser lo más cortas razonablemente posibles. Además, las medidas de preparación de emergencia, de respuesta y vigilancia, medidas de precaución individual y comunicación de riesgo, las autoridades deben considerar implementar las siguientes medidas, las cuales recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los individuos deben mantenerse en casa y limitar el contacto social con personas fuera de su vivienda. Los trabajadores esenciales necesitan continuar sus actividades con un apoyo máximo en cuanto a las medidas de seguridad. Cierre de negocios no esenciales o teletrabajo. Se deben considerar todas las opciones para continuar las enseñanzas en persona. De no ser posible, hay que limitar el contacto entre las personas. Esto puede incluir la enseñanza en persona, mixta o estrategias de enseñanza a distancia que estrictamente limiten el número de personas físicamente en el lugar. Excepciones serían para los hijos de trabajadores esenciales y sus maestros. El cierre de instalaciones de educación solo se debe considerar cuando no hay otra alternativa. Las instituciones de residencia y de cuidados a largo plazo, como los asilos, deben considerar medidas estrictas para limitar el riesgo de infecciones, como por ejemplo prohibir las visitas en persona. Si te ha parecido instructivo este video, compártelo para que otras personas también lo puedan aprovechar. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.